Bueno, vamos a orar. Querido Dios, es un nuevo día ahora, Señor, un nuevo domingo lindo para nosotros porque te tenemos aquí, Señor. Gracias porque hiciste una obra perfecta en la cruz, Señor, y nosotros nos gozamos y descansamos en los propósitos que continúan después de esa obra perfecta. Gracias por haber pensado en cada uno de nosotros, que no merecemos, Señor, que te hayas dignado mirar a nuestras vidas, unas vidas totalmente apartadas, incrédulas, perdidas, descarriadas, todo eso, Señor. Pero así ha sido el propósito tuyo de habernos traído a este mundo para conocerte y para establecer una relación que perdure eternamente, Señor. Gracias por esa realidad. Aprovechamos también para orar en esta mañana por nuestra hermana Karen. Ella está recuperándose, Señor. Te pedimos que le des una recuperación total para tenerle nuevamente con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La semana anterior estuvimos hablando de lo que pasaba ahí en todo este proceso de la Pascua judía, para contextualizar. Hoy en el mundo, como dije muchas veces, están celebrando religiosamente la resurrección, ¿sí? O sea, hay un montón de gente que va a iglesias, congregaciones y todo y celebran el domingo de resurrección. Después del domingo de resurrección, muchos continúan con una vida totalmente apartada de lo que significa tener la esperanza de una vida eterna. Es decir, se continúa con una vida normal, apartada de Dios, religiosa, legalista, etcétera. Pero para nosotros debe ser importante ver qué pasó. Es importante ver cómo el Señor, cuando está anunciando su muerte, ustedes ven en el texto de Mateo capítulo 26 que hemos estado mirando. Sería bueno que nos ubiquemos en Mateo capítulo 26. Ese ha sido el tema de estos últimos tiempos. Entonces el libro de Mateo nos ha estado hablando de la preparación de lo que significaba la Pascua judía. Acuérdense, aquí no aparece ninguna persona que no sea judía. Todos eran personas que estaban ahí celebrando la Pascua judía otra vez. Entonces, esto es bien importante porque tiene que ubicarnos en qué pasó. ¿A quién estaba hablando el Señor? ¿Estaba hablando a todo el mundo o su contexto era totalmente judío? Entonces, como es un contexto totalmente judío, se celebra una Pascua judía para recordar la liberación de la esclavitud que tenían los israelitas en Egipto. Por eso fue que se celebró todos los tiempos en la primera semana del mes de Nisan, que era el 14 de abril más o menos. Entonces se celebraba cada año como un estatuto perpetuo. Eso dice la palabra. Imagínense lo que significa estatuto perpetuo. O sea, uno va a ver siempre esto. No sabemos, porque las cosas de Dios son bien hermosas. Él a su tiempo nos hace entender qué significa eso. Pero en este tiempo estaban celebrando la Pascua. Ahora verán, para no perderse, porque esto también a veces uno se pierde en esto, ¿qué tiene que ver esto con los cristianos? ¿Qué tiene que ver esto con los creyentes? ¿Había creyentes en ese tiempo? Por supuesto que había creyentes, claro. Había un montón de creyentes del Antiguo Testamento que estaban celebrando durante siglos los sacrificios que Dios había instituido para ellos. ¿Cuáles sacrificios? Acuérdense que al templo tenían que llevar los bueyes, tenían que llevar los corderos, tenían que llevar animales para ser sacrificados. Y hay un detalle que hay que entender. Cuando se sacrificaba el buey, era un sacrificio violento. No era un sacrificio así suave, violento. Se le amarraba al buey al cuerno del altar que estaba ahí en el templo, y después de amarrarle, los sacerdotes le sacrificaban. Y todo ese era un proceso para que ellos entiendan, como claramente estaba establecido desde el principio, que la sangre era un elemento muy importante. La sangre del sacrificio era un elemento que se usaba para rociar.
Y el sacrificio también tenía que ver con la decisión de Dios de que miren hacia ese sacrificio, porque ese sacrificio está anunciando la llegada del Mesías. Hasta aquí, todo es judío, todo israelita, todo lo que ha pasado ahí durante siglos no tiene nada que ver a alguien que sea occidental, alguien que sea de otro lugar. No, estamos hablando de judíos, estamos hablando de israelitas, estamos hablando de año tras año de celebrar estas fiestas. Eran fiestas de recordación, de memorial. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Celebra la fiesta. Él es Dios. ¿Qué está celebrando? La Pascua. ¿Y para qué celebra la Pascua? Si Él mismo va a ser la Pascua. Él mismo dice que Él es el pan y es el cordero pascual. Él mismo dice, yo voy a ser sacrificado por ustedes. Ahora hay un detalle importantísimo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 11, cuando celebramos nosotros la cena del Señor, estamos diciendo que el Señor dice, eso es mi cuerpo que por vosotros. Eso es un problema. Porque cuando se sacrificaba el animal en el Antiguo Testamento, no se le partía, era completo. Entonces no significa, porque ahí lamentablemente hay algo que aclarar. O sea, cuando dice, esto es partido, esa palabra partido es como añadida después. Lo que está diciendo el Señor dice, esto es mi cuerpo, y pone el pan, se come el pan de la Pascua. Todo eso es una ceremonia. Entonces está diciendo, esto es mi cuerpo, muestra el pan que por vosotros es dado. O sea, está diciendo, mi cuerpo, simbolizado por este pan, es dado por vosotros. Es dado, es un sacrificio que Él va a ir. Acuérdense, es una muerte violenta. No es una muerte así fácil, es una muerte violenta, de maltrato, físico de maltrato. Entonces Él va a un sacrificio donde Él instaura el derramamiento de su sangre, y esa sangre es el elemento que rescata a la persona que cree. No a todos, o sea, está para todos, pero rescata a la persona que cree. Y ese cuerpo es el que está dado para que ese sacrificio sea aceptado de parte del Padre. Cuando uno pierde la noción de que nosotros somos creyentes mediante un sacrificio perfecto, entonces ahí vienen todos los desvíos que existen ahora. Por ejemplo, cuando se celebra, estamos hablando de esta iglesia tradicional, la católico romana, se celebra la Eucaristía. Durante la Eucaristía, que es la misa, toda la serie de cosas que se hace ahí, el poder que tiene el cura de poder transformar el pan y el vino en el cuerpo literal del Señor y el vino en la sangre literal del Señor, es algo que viene del concepto falso de que el cuerpo de Cristo fue partido. No fue partido, Él fue entero a morir. Es más, el libro de Juan dice que cuando se acercaron los soldados romanos, los que han leído esto se van a acordar, se acercan los soldados romanos para dar como el golpe final a los que estaban ya agonizando, los que estaban ya casi muriendo. Entonces le hieren para que muera de una vez. Se acercan donde el Señor y el Señor ya murió. Entonces no le tocaron, no quebraron sus huesos, porque esa es una profecía que se cumplió. Hay un montón de profecías que se cumplieron, pero esa forma parte de esto. Entonces el falso concepto de que fue partido, de que fue hecho pedazos, les lleva a establecer algo que estoy diciendo, que es un elemento de poder que tiene un cura para tener el poder de transformar el pan en el cuerpo y la sangre y el vino en la sangre. Qué tremendo esto, imagínense. Y el libro de Hebreos dice que el que murió una sola vez, murió para siempre. Ya no va a volver a morir. Imagínense lo que significa. Si es que estuviéramos pensando que el sacrificio de Cristo se tiene que otra vez realizar continuamente,
y que continuamente ese sacrificio hay que creerle, hay que participar, porque si no participas, no te vas a ir a una posible salvación. Entonces, ¿cómo vive la gente? No hay nada de seguridad, no hay nada de esperanza, pero sí vive manipulada, vive con el miedo de que si no se hace esto, se va a ir al infierno. De hecho, se van a ir al infierno porque son incrédulos, ¿no? Es una realidad. Entonces, ahí se formó un concepto que se llama de la transubstanciación. Eso es lo que hace el poder de un hombre. Transubstanciación, que es increíblemente creído por millones de personas. Entonces esto lleva a un desvío total de lo que es el propósito del sacrificio de Cristo. Ahora, piensen en esto. Cuando el Señor anuncia su muerte, a los discípulos, ¿ven la reacción de los discípulos? ¿Cuáles? ¿Qué pasa con ellos? Están clamando, llorando, están desesperados de lo que va a pasar. Para nada. No hay ni un lamento, no hay nada que les lleve a estar desesperados. De lo que se preocupan es de lo que el Señor dice que uno de ustedes me va a traicionar, se preocupan de que yo soy. ¿Vos eres quién es? Esa es su preocupación. Porque no entendían lo que pasaba ahí. No entendían. Esto se entendió después. Y estamos hablando de gente que participaba año tras año de una celebración donde se establecía que el Mesías es el que va a hacer el sacrificio perfecto. Estaba anunciado, por eso digo, iban al templo, hacían el sacrificio y finalmente, bueno, era un proceso, ¿no? Y finalmente, ¿qué pensaban? Sales del templo y dices, el Señor, el Dios Mesías Todopoderoso va a venir para salvarme. Me voy hacia la casa, sigo con mi trabajo, sigo con mis actividades, pero mi esperanza está en la llegada del Mesías que va a hacer un sacrificio perfecto. Entonces hasta ahí, todo claro. Pero cuando viene el Mesías, hace las obras que solo el Dios poderoso puede hacer, milagros, sanaciones, dar de comer, etcétera, no creen. ¿Por qué no creen? ¿Por qué razón no creen? Si ya todo está establecido. Ahora fíjense, en medio de todo este acontecimiento, en esta atmósfera ahí que es una atmósfera espiritual impresionante, donde hay una lucha espiritual impresionante, ¿qué es lo que hace el Señor? Algo que nosotros tenemos que aprender a hacer siempre. El día, creo que fue anteayer, ¿no? Que fue el funeral. Sí, ¿no es cierto? En medio de todo el dolor, ¿qué se hizo? El hermano Luis enseñó. ¿Se dan cuenta lo que es? O sea, hay dolor, sí se va a consolar a la gente, lo que sea, pero ¿qué hay que hacer? Hay que enseñar. Es lo que hizo el Señor. O sea, hay dolor, hay una situación que se viene para Él. El dolor es de Él, ¿no? Por supuesto, estamos diciendo que los discípulos, los que estaban ahí, no entendían nada. Estaban preocupados de comer bien, estaban preocupados de que ninguno de ellos iba a ser el que le iba a traicionar al Señor. Estaban preocupados del qué dirán, pero no tenían claro lo que significaba un sacrificio. ¿Y qué hace el Señor? Les enseña. ¿Y saben qué les enseña? Dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Verán, nuevo pacto. ¿Cuántos pactos había? Había muchos. ¿Con quién había los pactos? Con los israelitas. Si ustedes se acuerdan, ¿cuáles pactos le vienen a la cabeza? Hablemos de los patriarcas. Hablemos de Noé. Hablemos de Abraham. Hablemos de David. Hablemos, con todos ellos hubo pactos. Y el pacto se certificaba con sangre. Esa es la certificación del pacto, con sangre. Y cuando él dice, esta es mi sangre que por vosotros es partido, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, mi sangre derramada por vosotros. Este es el nuevo pacto. ¿De qué está hablando? ¿Pacto para quién? Iba a ser establecido con el sacrificio, ¿sí? Pues nuevo pacto, ¿para quién?
en Jeremías, vamos a ir, ahí sí deberíamos, por favor, Jeremías, por favor, veamos ahí este texto, Jeremías 31. Tenemos que ver porque aquí tiene que ser aclarado esta situación. Jeremías capítulo 31. Hasta creo que hay un cántico de esto. Vamos a ver ahí versículos 27. No, 31. Jeremías capítulo, ¿ya encontraron? 31. Versículo 31. Vean lo que dice. Sería chévere que lean. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto nuevo o nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Dónde está la iglesia? No está. ¿Está aquí la iglesia o no? No. Dice casa de Israel y casa de Judá. No está la iglesia. Entonces el nuevo pacto, ¿con quién se iba a hacer? Con ellos, con los israelitas. Ese es el nuevo pacto para ellos. Y dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, por eso se celebra la Pascua, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Fíjense los detalles. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ese es el nuevo pacto. Ahora, si se fijan los detalles, son impresionantes. Los otros pactos eran condicionales. Si es que sigues mis preceptos, si es que sigues mis estatutos, si es que haces esto, yo te bendeciré. El libro de Deuteronomio capítulo 28 habla de las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Si se cumplen los pactos o si no se cumplen los pactos. Si no se cumplen los pactos, hay consecuencias horribles. Como hemos contado muchas veces, cuando Israel fue exiliado a Siria, a Babilonia, vivieron siglos de idolatría, etcétera, maltratados, en pobreza, en todo mal. Como consecuencia de no haber tenido una obediencia al pacto de Dios. Ahora verán, ¿qué está enseñando Dios? A ellos les dice, hay un nuevo pacto, pero es un pacto incondicional. Esto es súper lindo, verán, porque el pacto incondicional, para ellos, ¿cuándo se va a cumplir? Porque estamos hablando aquí, miren lo que está diciendo. Dice, ellos invalidaron mi pacto, pero yo voy a hacer otra cosa, dice. Yo voy a dar mi ley en su mente, le voy a escribir en su corazón, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, ¿quién hace esa obra? Directamente hace Dios. ¿En las vidas de quién? Está hablando casa de Judá, casa de Israel. En las vidas de los israelitas. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo se inaugura esto? ¿Cuándo se va a hacer? Ustedes ven que la nación de Israel ahorita reconoce, dice, el Señor Jesucristo es el Mesías que ha venido para rescatarnos y lamentablemente no le creímos. ¿Dicen eso? No. Hay declaraciones donde dicen, por ejemplo, alguien de ellos habló diciendo, la nación de Israel no va a ser destruida porque la Biblia dice que es un pueblo preparado para la llegada del Mesías. O sea, todavía ellos están esperando. Y qué importante que es esto de la doctrina. Ellos todavía están esperando que llegue el Mesías. ¿Saben por qué?
solo por una falsa interpretación de Isaías capítulo 53. Solo por eso. Entonces uno puede decir, qué aburrida que es la doctrina, ¿no? La doctrina que siempre está hablando de la salvación, del perdón de pecados, de la esperanza de ir al cielo, de que el Señor Jesucristo puso su sangre y nos salvó por completo. Qué aburrido, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Una falsa doctrina le desvía a la gente hacia un tipo de vida sin esperanza. Le desvía a la gente hacia un tipo de vida legalista, hacia un tipo de vida de incredulidad total. ¿Y hacia dónde lleva la incredulidad? A la condenación, pues. Solo por una interpretación falsa en el que la gente cree. Acabamos de hablar ahorita hace un ratito, tal vez no lo tomaron muy en cuenta, que millones de personas se van domingo a domingo para celebrar la Eucaristía, donde se realiza, entre comillas, falsamente, el milagro de la transubstanciación. Si nosotros estuviéramos ahorita, todo este auditorio estuviera ahorita en el tiempo de post-Lutero, todos nosotros estuviéramos camino a la hoguera. Así de simple. Algunos se van a esconder y algunos probablemente van a negar la presencia de Cristo y todo como pasó. Eso pasó. Pero eso estaría pasando. Todos estaríamos camino a la hoguera. ¿Se dan cuenta? La falsa interpretación de lo que decía el libro de Isaías, enseñada por los rabinos, los maestros de Israel. Eso causó que ellos aún hoy están esperando que llegue el Mesías. Por eso para ellos el cristianismo es una religión igualita que la religión de los musulmanes, igualita que todos esos. No hay nada de atrayente. Porque uno elige lo que va a creer. Lo que nosotros estamos compartiendo, ustedes eligen creer o no creer. Así de fácil. Pero la responsabilidad es de ustedes. Ustedes tienen que ver lo que dice el texto. Ustedes tienen que elegir creer o no creer. Cuando el Señor Jesucristo está con los 12 comiendo la cena pascual, después de haber implementado y comprobado y ratificado los milagros que sucedieron, que ya contamos, de ir hacia el pueblo, etcétera, todo eso que es pasado. Después de todo eso, lo que le interesa al Señor es enseñar doctrina. Eso le interesa al Señor. No dice, verán, chuta, qué pena que me voy y no van a estar mal, no se preocupen. No, le interesa al Señor que quede claro en su mente que ellos son los actores del nuevo pacto. ¿Por qué razón? Porque ellos, más adelante, después vamos a hablar de la resurrección en otro domingo, más adelante cuando ellos van a escuchar el Evangelio y a compartir el Evangelio en Hechos capítulo 2, judíos, después de que el Señor Jesucristo se fue, después de que el Señor Jesucristo volvió, acuérdense, se predica el Evangelio en Hechos capítulo 2 y viene el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios les aclara. ¿Qué les aclara? Les aclara todo lo que el Señor Jesucristo les enseñó. Entonces se hace claro para ellos quiénes son los actores del nuevo pacto. Ellos, pues, judíos. Escribe la ley de ellos en su corazón. Su Dios es el Dios Mesías. Pero hay una particularidad impresionante ahí. Se inicia la iglesia cristiana. Entonces la iglesia cristiana es participante del nuevo pacto. No es directamente el nuevo pacto con la iglesia, sino que es participante del nuevo pacto que Dios estableció con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y como viene el Espíritu Santo de Dios a establecer su iglesia con judíos,
que son participantes del nuevo pacto, la iglesia es también participante de un nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Estamos diciendo que el nuevo pacto es establecido y certificado y confirmado con sangre. ¿Cuál sangre? La del sacrificio perfecto de Cristo. ¿Cómo es este pacto? Incondicional. Pónganse en eso en su corazón, es incondicional. No va a cambiar por el temperamento, el carácter, la conducta, la riqueza, la pobreza, la enfermedad. No va a cambiar. Lo que va a cambiar, no el nuevo pacto, sino lo que va a cambiar en nosotros, la percepción y la participación de este pacto, es cómo nosotros integramos la enseñanza del nuevo pacto en nuestro corazón. ¿Cómo hacemos? Entonces uno puede salir de aquí y decir, bueno, chévere, soy del nuevo pacto. ¿Y eso qué significa, pues? ¿Qué hace el nuevo pacto? Primero, que el nuevo pacto te libera completamente de la condenación, porque es un pacto perfecto, incondicional, perfecto. Es el sacrificio del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, que murió violentamente, como dice Isaías capítulo 53, y que le tuercen los rabinos, le tuercen esa enseñanza, y ha engañado a millones y millones por la hipocresía y por la falsedad de no querer creer el mensaje de Dios. Eso es todo. ¿Por qué razón ustedes ven que el Señor Jesucristo, cuando viene a este mundo, la declaración que hace a los israelitas, a la casa de Israel, a la casa de Judá, dice que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido? ¿Dónde? ¿Quiénes se perdieron? Está hablando de los japoneses. Está hablando de los italianos, de los ecuatorianos. ¿De quién está hablando? ¿De quién? Está hablando de los israelitas. Viene a ellos. Juan capítulo 1 dice lo mismo. A los suyos, suyo de él, de su propiedad, su pueblo, a los suyos, casa de Israel, casa de Judá, vino. Y los suyos, israelitas, no le recibieron. Entonces, todo esto hay que meterse claramente, que el propósito de Dios fue trabajar con un pueblo israelita para establecer a través de ellos la enseñanza que habilitaba para que la gente entienda que hay un Mesías libertador que iba a ser sacrificado por todo el mundo. Pero ¿a través de quién venía este mensaje? A través de los israelitas. ¿Vino a través de los israelitas? Por supuesto, pues, claro. Miren lo que dice Pablo, por ejemplo, cuando él habla de sus credenciales. ¿Se acuerdan que estudiamos en Filipenses capítulo 3? Hebreo de hebreos, criado a los pies de Gamaliel, fariseo de los más altos. ¿Enseñando qué? La ley. Ahora, no estoy diciendo que nosotros vamos a meternos y a clavarnos en la ley. Ojalá que estudiáramos la ley, sería chéverísimo. Pero la ley fue establecida para que todos los israelitas entiendan que no hay salida, no hay forma posible de salvación, no existe. ¿Cómo nos salvamos? Vamos al templo, hacemos el sacrificio, procuramos vivir una vida santa, pero no nos hemos salvado. Pero hay una esperanza en cada persona que cree que ese sacrificio que se hace es la anticipación de la llegada del Mesías Rey, como está establecido en un montón de profecías del Antiguo Testamento. Quizás la más importante, Isaías 53, que otra vez digo, lo niegan, lo distorsionan, le disfrazan de otra cosa. Entonces, ¿se acuerdan cuando vino el Señor Jesucristo? ¿Qué les dijo a los fariseos? Que son ciegos, guías de ciegos. Porque es grave, pues. Es gravísimo. Imagínense lo que significa. Ubiquémonos nosotros en el juicio final. Un ratito nomás, ahí en el juicio final. Y vamos a un montón de gente conocida.
Le vemos ahí pasar a un tío, a una tía, a un abuelo, a la prima, al sobrino, lo que sea, que están ahí parados delante de la majestad del Cordero de Dios. Ahí, parado, frente a ese trono de justicia. Entonces nosotros no vamos a estar, ojo, ¿no? Porque otra vez la sangre de Cristo nos limpia, nos libera y nos lleva fuera de ese juicio. Pero estamos mirando. Esto no es ciencia ficción, esto es realidad. Y ahí, estas personas queridas por nosotros dicen, pero a mí me enseñaron otra cosa. Porque eso dice el texto, pues, de la palabra de Dios. Dice, muchos me dirán, ¿se han leído, no? Muchos me dirán en aquel día, ¿qué día? El día del juicio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no predicamos. ¿De qué se trata esto? Es como un acontecimiento que no estaba preparado, que es sorpresivo, es inaudito. ¿Cómo puede ser yo parado ahí para llegar a un juicio? En tu nombre no predicamos, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no hicimos tantas cosas, en tu nombre, Señor. Y ahora me tienes aquí en un juicio. Parece un reclamo justo, ¿no? ¿Sí o no? Parece un reclamo justo. Han sido buenas personas. Han hecho cosas buenas. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dice, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué eran hacedores de maldad? Por no creer en un mensaje tan simple, tan sencillo, tan entendible, de que el Mesías Rey, el Dios Todopoderoso, nació de una mujer, se hizo hombre, fue un sacrificio perfecto para perdonar sus pecados y para llevarles a la eternidad con Él. Y para que la gente crea o no crea. Pero eligieron no creer. ¿Por qué razón? Por la doctrina. Nada más. O sea, la gente eligió creer eso, simplemente. Cuando nosotros conversamos con familiares y les queremos acercar el Evangelio, hay un montón de figuras que se presentan ahí. Algunos se hacen los locos, otros de frente nos dicen que somos fanáticos, otros se burlan, otros dicen, no, yo no creo en esas cosas, otros se hacen los que empatizan con nosotros y nos escuchan, pero sin creer en nada. Es como cuando uno está hablando con alguien y le está contando algo que para él es importante y la persona está ahí con el celular así, sin escucharle nada, no le importa nada. Doctrina, hermanos. El Señor va a morir. Está en la cena pascual. Está comiendo el pan y les enseña. Se inaugura un nuevo pacto en mi sangre, y este nuevo pacto es el que se instituye para ustedes y la iglesia participa después. Entonces, ¿somos participantes del nuevo pacto? Sí. ¿Pero para quién fue establecido el nuevo pacto? Para la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora finalmente, dice, he aquí que vienen días donde yo escribiré en su corazón, donde me reconocerán sin necesidad de que nadie les enseñe. Va a haber un tiempo así. Todos me conocerán, dice. ¿Cuándo va a pasar eso? Va a haber un tiempo así en el milenio para los israelitas. ¿Les vamos a ver a ellos? Claro que les vamos a ver, por supuesto. Y uno puede decir, es que a mí no me gusta leer el Antiguo Testamento. Qué bien, o qué pena. ¿Saben cuándo van a leer el Antiguo Testamento? ¿Van a estudiar el Antiguo Testamento?
en el milenio. Porque es parte, yo creo que mejor sería adelantarse, ¿no? Porque 1000 años van a ser tan cortitos. En el tiempo de Dios 1000 años es tan cortito. Y en esos 1000 años no va a haber tiempo para nada. No sé si está loco este Mario, no va a haber tiempo para nada. Vamos a estar tan ocupados, sin cansarse, por supuesto, no, sin pecado, por supuesto, sin desobligo, sin estrés, sin nada de cosas que ahora manejamos. Y con el objetivo claro de que estamos ahí, delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, a ese Rey al que le debemos honra, gloria, servicio, honor. Eso le debemos al Rey. Entonces, que nuestra vida no celebre solo un domingo, que nuestra vida celebre continuamente a ese Rey todopoderoso que vino por nosotros y que nos ha hecho por gracia, porque no merecemos nada, que por gracia nos ha hecho participantes de un nuevo pacto perfecto. Entonces, otra vez, cuando participamos de la cena del Señor, somos participantes de ese pacto de sangre y somos participantes de un sacrificio perfecto, de un cuerpo perfecto que fue enteramente violentado en una muerte violenta por nosotros. Por eso dice, este es mi cuerpo que por vosotros os es dado. Eso dice el original. Entonces, ¿cómo vamos a salir? Vamos a salir con la certeza, ojalá, de que nuestra participación en ese pacto incondicional, vean esa palabra, incondicional, no está sujeta a nuestro vaivén de temperamentos, de caracteres, de estados de humor, de estados sociales, de estados de que hoy tengo ganas de leer la Biblia, mañana no, porque no depende de nosotros. Qué lindo eso, no depende de nosotros, no, depende de esa obra perfecta de la cruz. No estamos felices con esa obra. Esa obra es todo lo que un ser humano podría querer. Así que, hermanos, vamos a continuar con esto. Yo sé que no es fácil entender lo que significa esta obra de Cristo, no el sacrificio, sino esta obra de lo que Dios hizo con los israelitas. Pero es lo que está, es lo que enseñó el Señor, y es lo que tenemos que perseverar en aprender esto. Así que, hermanos, somos participantes de un nuevo pacto con propósitos bien definidos. ¿Dónde están esos propósitos? En Mateo capítulo 28. ¿Qué dicen esos propósitos? Que nosotros tenemos que enseñar, tenemos que ir, tenemos que participar de las buenas nuevas a quien pudiéramos participar. ¿Eso es elegible? No, es un mandamiento. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.